nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. Estamos hoy en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma y meditamos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versos del 28 al 36. Y aunque es un texto que hemos escuchado y reflexionado muchas veces, el acontecimiento de la transfiguración nos lleva en primer lugar a entender la necesidad de orar. Segundo, alcanzar una comunión profunda con el Señor, pero también aprender a descubrir la fuerza en medio de las adversidades de la vida. El Señor se transfigura delante de Pedro, de Juan y de Santiago, y sin embargo, esa transfiguración también es un preludio de lo que será la crucifixión. Dejemos que hoy el Espíritu Santo nos ilumine, nos regale mucha sabiduría, mucha luz, que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente y nuestro corazón para obrar de acuerdo a la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie de lo que habían visto. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querigma. La oración. Nosotros reflexionamos en el Evangelio del miércoles de ceniza, por ejemplo, que Jesús nos invitaba a entrar en el cuarto, a cerrar la puerta y orar al Padre que ve en lo escondido. Tradicionalmente el tiempo de Cuaresma ha sido un tiempo fuerte de oración, y hoy nos encontramos al propio Jesús que se retira a un monte con 3 de sus mejores amigos para orar. Qué bien nos vendría a nosotros aprovechar este momento para preguntarnos qué tanto oramos y ponerle un termómetro a nuestra oración. ¿Por qué? Porque la oración nos transfigura, la oración nos une con el Señor, la oración nos acerca a Jesús de Nazaret. Muchos cristianos reconocen que les cuesta esto de orar. Quizás solo aprendieron algunos rezos, algunas oraciones, que solemos repetir en distintas circunstancias, el Padre Nuestro, el Ave María y tantas otras oraciones que son importantes, pero que se pueden quedar simplemente en una repetición y no trascender a lo profundo de la oración, que es la realidad en el espíritu, la conciencia de saber que estamos delante del Señor y que Él nos escucha. A la mayoría de nosotros, aunque nos cueste orar, debemos descubrir hoy más que nunca que la oración es una necesidad. Y aunque tengamos tanta dificultad para orar, debemos descubrir esto: la oración nos transfigura, nos acerca con el Señor y por eso es necesario. Los discípulos estaban orando con el Maestro y allí en esa oración, en ese encuentro, en esa contemplación, también se descubrieron transfigurados delante de Jesús. ¿Y cómo bajaron? Bajaron del monte con los ojos y el corazón transfigurado por el encuentro con el Señor.
Y es que una vez nos encontremos con el Señor, nos dejamos iluminar por Él, tenemos que aprender a llevar la luz del encuentro con el Señor a los demás. Nuestra oración y nuestro encuentro con el Señor no puede ser superfluo, no puede ser simplemente una evasión y no puede ser un intimismo. El encuentro con el Señor tiene que llevarme no solo a un lugar apartado, no solo a dejarme iluminar por Él, sino también a convertirme en luz e iluminar la vida de los demás. Sí, pero allí en ese encuentro con el Señor, la oración también nos lleva a escuchar. Mientras nosotros oramos, escuchamos constantemente la voz del Padre que dice: ese es mi Hijo amado, escúchenle. Sí, y esas palabras nos revelan el contenido de la oración de Jesús, que es profundizar en su condición de Hijo amado, mirar el rostro del Padre y asumir su voluntad para vivir como hijos de Dios. Hoy, ¿qué aprendemos nosotros en este día? Sí, debemos aprender a dejarnos iluminar por Él, a dejarnos tocar por el Señor y permitir que eso que Él hace en nuestra vida, que nosotros que somos instrumentos débiles, pero en las manos del Señor, Él también pueda realizarlo en los demás. Que Dios te bendiga y te guarde en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.